quiero empezar, voy a dirigir las preguntas a nuestros panelistas y por favor, de ahí vamos haciendo un diálogo entre todos. La primera es un tema que a mí me pareció interesante, que es esta visión del derecho que tenemos hoy, de que efectivamente tenemos que ser eficaces, ¿no? De que tenemos que resolver los problemas lo más rápido posible, y tú dices, oye, no, esa visión se está cambiando y justamente cerrás con eso por el de la eficiencia, ¿no? No solamente hay que resolver los problemas, sino hay que también saber manejar los recursos. Y ahí creo que empezamos, tal vez empecemos por Miguelina, que nos diga, oye, ¿cómo combinamos esos recursos en el estudio? ¿Cómo hacemos para seguir siendo eficaces, siendo eficientes? ¿Tenemos que dejar uno de lado? Digamos, ¿cuál es la visión ahí que ustedes tienen respecto de este tema de eficacia contra eficiencia? Hola a todos. Ante todo quisiera agradecer la distinción de estar en este panel. Me encanta compartir con ustedes este espacio. Efectivamente, como tú señalas y como señalaba Carlos, esta es una gran disyuntiva que tenemos. ¿Cómo lograr ser eficientes o ser eficaces? O sea, ¿cuál es el punto? Y definitivamente me encantó escuchar a Carlos porque compartimos una visión y es que lo ideal, o sea, lo que el cliente espera es que nosotros seamos eficientes. O sea, que seamos eficientes, es decir, que logremos los resultados, pero que para lograrlos tengamos cuidado en cómo utilizamos los recursos, porque al final del día el cliente es quien carga con un costo importante si nosotros lo trasladamos y no somos eficientes en prestar nuestro servicio. No hay una fórmula mágica o escrita, digamos, para poder escoger eso. Por eso, como también decía Carlos, nos tomaría más que unas horas y probablemente muchos días poder determinar cómo hacerlo. Pero creo que definitivamente debemos tener claro cuál es nuestro cliente, quién es nuestro cliente ideal, a quién buscamos representar y cómo queremos transformar el negocio, la vida, la solución que vamos a aportar a ese cliente. ¿Y por qué es importante tener un conocimiento cierto de quién es nuestro cliente? Bueno, pues dependiendo de las necesidades que tenga ese cliente, es que vamos a poder decidir o escoger qué tenemos que priorizar. O sea, dentro de nuestro esquema, ¿qué debemos mantener como abogados? ¿Qué costos son necesarios? Porque impactan en el resultado y en la transformación que está esperando nuestro cliente. Entonces, cuando vayamos a hacer selección de qué costos debemos asumir y cómo debemos brindar nuestros servicios, no podemos perder de vista. O sea, nuestra visión tiene que estar enfocada en qué el cliente espera de nosotros. Y esa es la gran labor de los que gestionamos despachos de abogados o recursos, saber exactamente qué espera nuestro cliente para entonces poder ser eficientes y decidir cómo manejar los recursos. Te puedo poner cualquier ejemplo, o sea, básicamente depende del tipo de prestación de servicios que espera el cliente. Si el cliente espera un servicio determinado en un tiempo específico, él no quiere que tú le des una solución y que la solución llegue cuando ya él no pueda implementarla. Entonces es vital para ese cliente que llegue a tiempo. Entonces, si tienes que matizar y hacer arreglos para cumplir el tiempo que requiere el cliente, eso tienes que hacerlo. Sin embargo, si estás prestando el servicio al cliente, probablemente no le importará que lo hagas desde un despacho, que el abogado que le vaya a brindar el servicio esté ubicado en otra localidad. O sea, son temas que para él no van a tener tanta importancia si recibe el servicio en el momento en que realmente lo necesita y en el que tú como abogado estás ayudándolo a hacer el negocio que quiere cerrar, a buscar la solución que necesita y a lograr su objetivo. Gracias, Miguelina. Efectivamente es un tema importante ver o lograr la satisfacción del cliente, como decía Carlos. Alejandro, ¿algún insight adicional? Pues mira, yo creo, primero que todo, pues muchas gracias. Muy importantes los comentarios de Carlos de la Pedraja, sin duda, son algo que todos yo creo que tenemos que pensar. Yo creo que
los dos pilares en los que realmente descansan o descansa la prestación de servicios legales son sin duda los clientes. Sin duda, como mencionaba Miguelina, tenemos que entender qué es lo que los clientes necesitan. Yo estoy convencido de que los clientes no solamente necesitan un tema de precio. Yo estoy convencido de que los clientes valoran mucho respuestas comerciales, valoran mucho, digamos, razonabilidad en el cobro de honorarios, pero el tema de honorarios no puede ser, digamos, no puede de alguna manera ir en contra de la calidad. La calidad, nosotros sí estamos convencidos de que es absolutamente central. Y por supuesto está el tema de la gente, ¿no? No se pueden prestar servicios legales de calidad si no se tiene el mejor talento. Y en esa medida, pues eso de alguna manera te fuerza a tener, digamos, te fuerza a responder con cosas que son muy importantes. Las firmas tienen que ser rentables. Si no son rentables, no pueden capturar el mejor talento, no tienen el ancho de banda necesario para poder prestar los servicios que los clientes necesitan. Las firmas tienen que invertir en tecnología, invertir en innovación. Innovación no es solamente software nuevo. Yo creo que innovación es una cosa mucho más, digamos, mucho más holística, es una visión de cómo se prestan los servicios legales de una mejor manera para los clientes, no necesariamente involucrando, no necesariamente, digamos, a partir de temas de software que evidentemente están ahí, pero no son lo único. Tenemos que lograr la eficiencia. Yo creo que las firmas tenemos que pensar mucho más y mucho más fuerte en lo que tiene que ver con el legal project management, todos estos temas de manejo de proyecto que existen en muchísimas profesiones. Digamos, esto todo viene de la ingeniería industrial. De hecho, pues es fundamentalmente el manejo de procesos, y nosotros tenemos que entender cómo, digamos, traer eso a nuestra prestación de servicios para precisamente poder lograr esa mezcla de eficiencia y eficacia de la que hablaba Miguelina. Me parece que esos son, digamos, me parece que esos son como los temas a pensar. ¿Cómo se piensan? Yo creo que no hay una respuesta única. Yo creo que el cómo se piensan depende mucho de cada firma. Cada firma tiene que pensar de manera específica a quién le quiere apuntar, a qué sector, qué tipo de clientes quiere atender. Yo no creo que exista, digamos, yo creo que todos estamos convencidos de que hay muchos mercados para atender. No todos los mercados exigen lo mismo, y por eso, y me hago referencia a algo que mencionaba Javier Rosales en el panel anterior, no es simple cuestión de salir a comprar un montón de software que uno después termina no utilizando y por el que pagó una montaña de plata. Eso siempre nos pasa. O de salir a contratar gente, ¿no? Alguien por ahí decía, que la mejor respuesta para cualquier problema en una firma de abogados es salir a contratar gente. Esa tampoco es la respuesta. Nosotros tenemos que pensar muy bien qué tipo de cliente queremos atender, cómo realmente qué oferta, cuál es la verdadera expectativa. Para eso hay que hablar con los clientes, tener esas conversaciones. Cuando uno tiene esas conversaciones, uno puede plantear muy bien los temas de procesos. Eso yo creo que es como mi aporte ahí. Paro para pasarle la palabra a Rodolfo, tal vez. Sí, gracias. Y Rodolfo, si nos puedes dar un último alcance sobre esta primera pregunta. Claro, José. Primero, muchas gracias, muy agradecido con Stan, con Jericó, con Mart, con absolutamente todos. Al final, no dejamos de estar en una industria, en un negocio de personas y de amigos, y es un lujo el poder estar, pues, esta mañana para América Latina, esta tarde para Europa con todos ustedes, personas y profesionales del más alto nivel. Dicho lo anterior, me gustaría arrancar con un planteamiento un poco anecdótico, y ayer revisaba algunos números
y veía cómo en 1900, en Estados Unidos, había solo 108,000 abogados. Y para el año 2020 la curva ha sido impresionante. Hoy, más o menos, la profesión legal, solo en Estados Unidos, abarca 1,33 millones de abogados. Y si al aumento del número de abogados podemos unir mercados más globalizados, tecnología de la que ya daba cuenta Alejandro, Carlos, Miguelina, tecnología que de alguna manera reemplaza ciertas tareas que regularmente realizaban los abogados, pues el escenario es mucho más competitivo del que ahora estamos. Entonces, con esto, esa mayor competencia en un mercado pues, más exigente nos hace voltear a estrategias totalmente distintas. Y lo mismo ha pasado, y ahí Carlos no me dejará mentir, lo mismo ha sucedido en países europeos y en América Latina, ¿no? Basta solo con pensar en el mercado legal de hace 30 o 40 años para que cualquier observador concluya que las cosas han cambiado, ¿no? Y han cambiado, aunque todo sigue más o menos igual, ¿no? Todo sigue más o menos igual en un mercado legal de billable hours, de objetivos hacia números de facturaciones, pero hay una constante que no ha cambiado y eso es las personas, ¿no? Y esos son los clientes. Y Alejandro señalaba que lo más importante, y coincido absolutamente, es poner a los clientes en el centro del negocio. Pero al final del día, creo que también vale la pena reflexionar en que los clientes no dejan de ser personas, ¿no? En que los abogados y la prestación del servicio no dejamos de ser personas, y esta industria y este negocio es un negocio absolutamente de personas. Y a partir de ahí, me gustaría saber la primera es que para tener esta eficiencia de la que ya se ha hablado, tenemos que sí o sí tener unas finanzas controladas y ordenadas. Y eso es algo que bien vale la pena tener al interior de las organizaciones y particularmente las legales. Una parte que nosotros en Holden & Knight hemos visto es ser diferentes dentro de esta gama de competitividad, el poder agregar un valor distinto. Ahora, probablemente en Europa pueda ser distinto, pero en México, y lo hablo desde la perspectiva mexicana, con un cambio de administración y de gobierno interesante, el abogado se ha convertido más en un facilitador de negocio que per se en atender al negocio mismo. Y eso de alguna otra manera nos forza a ser diferentes, a ser eficientes y a tener liderazgos corporativos individuales, ¿no? Y a partir de ahí, con la única visión, poder dar un valor agregado, de poder sumar mayor valor, desde luego a los clientes, pero más allá de eso a la comunidad de la que somos parte. Entonces, con esto concluye la primera parte de intervención en el panel y les agradezco a todos la oportunidad de haberme tenido con ustedes. No, gracias a ti, Rodolfo. Ahí justo de lo que hablabas y quiero aprovechar para hacer la pregunta directamente, esta segunda pregunta a ti, para que empieces. Hablaban efectivamente hablaba Carlos acerca de estos nuevos modelos de negocio, de cómo estamos haciendo un cambio en la organización o cómo estamos haciendo un cambio organizacional, ¿no? O sea, muchos estudios de abogados estaban, no sé, entre naranja y ahora estamos apuntando hacia un modelo de negocio distinto, con ya no una pirámide en la que pues tenemos a los socios arriba dictatoriales, digamos, como eran antes, sino ahora tenemos esta estructura de cohete en la que van a estar, por lo tanto estamos innovando no solamente en la forma de prestar servicios legales, sino también en la forma en la que nuestras organizaciones o en la que los estudios de abogados se están conformando, ¿no? Y tú incluso mencionabas, o Alejandro, no me acuerdo, los Legal Project Managers y cómo estamos teniendo que incorporarlos para hacer pues justamente un servicio más eficiente. Y ahí yo veo pues, o se ve un reto, ¿no? Porque estamos en medio de un cambio, de una innovación en los modelos de negocio y ahí, oye, ¿cómo manejar esta innovación junto con la eficiencia, ¿no? O sea, cómo ir adelante de hacer todos estos cambios mientras mantenemos al cliente al centro y mientras mantenemos esta eficiencia que claramente nos están pidiendo, además de la eficacia, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo lo ves? ¿Qué cambios hay que hacer? ¿Qué cosas hay que incorporar dentro de los estudios de abogado? Creo yo, la parte más importante, señor Juan, es crecer, haciendo crecer a los colaboradores, a los clientes, a los socios y a la firma. Es decir, crecer creciendo y señalar que al final
esto es un trabajo en equipo que sin él, pues, y sin una cultura colaborativa, la cadena productiva se vuelve muy debilitada, ¿no? Y se vuelve con un impacto que te impide sumarle valor realmente a tus clientes. Y con esa visión en lo particular es cómo logras hacer que tu cliente sea más grande, cómo logras facilitar a tu cliente mayores visiones de negocio que permitan sumarle al EBITDA, al beneficio neto de la empresa, porque al final del día es un efecto boomerang, ¿no? Que regresa en más trabajo, regresa en más fidelidad y en más visión colaborativa de largo plazo. Miguelina, ¿algún apunte adicional sobre este tema de innovación en los modelos y cómo mantener la eficiencia? Sí, efectivamente, como decía Rodolfo, yo creo que es muy importante que para cuando buscamos mantener la eficiencia, tengamos mucho conocimiento de nuestro cliente y de nuestra gente. Y tengamos mucho conocimiento de quiénes son ellos, hacia dónde quieren ir. Por ejemplo, un cliente valora muchísimo que tú no solo aportes soluciones, sino particularmente en el área de negocios, poder tener una visión de hacia dónde va el cliente, o sea, qué quiere esa empresa, dónde quiere llevar su negocio. Y como abogado, estratégicamente, tú poder aportarle cuáles, o sea, incluso proactivamente, aportarle estrategias e invertir en ese tipo de herramientas para poder decirle qué debe hacer para eficientizar su negocio y para crecer. Igualmente con nuestra gente, o sea, con nuestra gente en las firmas, o sea, saber cómo quiere crecer un abogado, dónde podemos posicionarlo, en qué momento, en qué transacción, que sí va a poder manejarla y sí va a poder aportarle a ese abogado eficiencia, valor, confianza y va a poder reflejar mejor su conocimiento frente al cliente. Cuando puedes lograr eso, definitivamente creces creciendo, como decía Rodolfo, y creo que esa es una visión muy importante que todo cliente aprecie. Y es que el abogado piense en él y que muchas veces, hay veces que uno desarrolla ciertas conexiones con los clientes y cuando nos piden algún trabajo en específico, no entienden por qué le decimos, no, mira, voy a hacerme acompañar de algún colega, compañero que a lo mejor es más joven, que es más junior, y muchas veces tenemos que explicarle que realmente lo hacemos por ser más eficientes con él, porque el seniority o a lo mejor la intervención de un abogado de un mayor nivel, debemos reservarla para los casos donde realmente puede aportar un valor a la operación o al cliente, porque tiene un coste más elevado para él. Y al final, cuando un cliente amigo observa que eres su amigo, que le importa su empresa y que incluso para escoger hasta el equipo profesional que va a invertir horas en sus casos, lo cuidas y tratas de que sea lo más eficiente posible para su caso en ese momento, creo que también eso lo aprecia mucho y te ve como un aliado más que como un prestador de servicios. Te ve como un aliado en el tiempo y quiere que lo acompañes a crecer. Sí, importante la visión de aliado que también mencionaba Carlos, o sea, de conocer el negocio, ¿no? De saber hacia dónde está yendo y para justamente crecer, como dicen, crecer con el cliente. Y Alejandro, para cerrar esta pregunta, ¿algún tema adicional? Mira, obviamente pues el tema de entender el cliente, entender la industria en la que está. Nosotros pues ya no somos simplemente recitadores de códigos, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha evolucionado y digamos, yo arranqué a trabajar en 1995 cuando el memorando cortico era el que tenía 30 páginas. Eso no existe, no hay un cliente que pase de la segunda página de lo que uno escribe. Hay que aprender a responder de una manera distinta, hay que ser comerciales en la manera como prestamos nuestro servicio, un poco, digamos, reiterando este tema de que al cliente lo que le interesa no es, digamos, la puridad de nuestro concepto, sino sin duda una solución legal. Hay obviamente espacios en los cuales pues esto que yo estoy diciendo no necesariamente aplica el tema de los litigios, la litigiosidad, digamos, que
mantiene todavía unas formas un poco diferentes, pero yo sí creo que este tema de la comercialidad nos permea. Y ese definitivamente es, y yo creo que tiene que seguir siendo el centro de los servicios, más allá de las exigencias, digamos, en términos de costos. Yo creo que esta industria tiene que concentrarse. Yo sí pienso que las firmas más exitosas no necesariamente son las firmas digamos, realmente hacen más esfuerzos, digamos, en términos de precios para sus clientes. Yo creo que son las firmas que que más agregan valor para sus clientes. Para mí ahí está la clave. Yo qué creo, digamos, en términos de innovación, yo sí estoy convencido de que nosotros hemos dado un salto brutal, enorme, digamos, durante la pandemia. La pandemia tiene muchas cosas trágicas, muy difíciles, pero en términos de la manera, de las cosas que nosotros hemos aprendido, simplemente piensen en la manera como estamos teniendo una reunión que antes hubiera costado, digamos, miles y miles de pesos, euros, dólares, porque tenemos gente de 8, 10 o 12 jurisdicciones, gente que está en España, gente que está, digamos, en América Latina. Eso no hubiera pasado si no nos hubiéramos forzado a esto. Yo soy convencido de que nosotros tenemos que aprovechar las cosas positivas que nos ha dejado la pandemia. Nosotros no podemos simplemente volver a trabajar en las oficinas como lo veníamos haciendo antes, digamos, pensando en que la normalidad es trabajar como antes lo hacíamos. Eso, digamos, los que vivimos en capitales latinoamericanas, sabemos que eso no funciona. Los tiempos de commute, los tiempos de tráfico, por ejemplo, hacen muy difícil que volvamos, que hacen poco atractivo que volvamos a una oficina a trabajar de 8 hasta que se acaba el trabajo. Yo sí creo que nosotros tenemos que aprovechar eso, ¿sí? Aprovechar estas herramientas, porque además estas herramientas hoy en día son herramientas clave no solamente para estos espacios, digamos, de conversación, sino son herramientas de desarrollo de negocios y digamos, de descarga de trabajo muy importantes. Yo espero que las firmas entendamos eso, porque eso sí tiene un impacto directo en los costos de una organización, y ese tipo de costos evidentemente sí se pueden de alguna manera trasladar a los clientes, ¿sí? Entonces, esa es una eficiencia absolutamente clave, y que yo sí espero que el mundo legal y el mundo en general, pero el mundo legal sin duda lo tiene que hacer, sepa aprovecharse adecuadamente de las oportunidades, digamos, que nos hizo ver la pandemia. Gracias, Alejandro. Ahí, digamos, bueno, antes de salir, Rodolfo se ha tenido que retirar, a tener una emergencia. Igual agradece la participación. Seguimos con los panelistas, con Alejandro y Miguelina y con Carlos. Para la última pregunta, Carlos cerró y creo que Alejandro venías haciendo algunas recomendaciones acerca de, oye, cómo tenemos que cambiar, cuál tiene que ser el modelo, oye, el teletrabajo. Y Carlos cerraba pues con algunas fotos de su oficina y de estos ambientes colaborativos que están construyendo, que ayudan un poco, ¿no? El circo, el anfiteatro, o sea, todo muy, o sea, que venía justamente a que las oficinas ya van a ser espacios en los que vamos a trabajar juntos, ¿no? O sea, no vamos a trabajar individualmente como teníamos antes, en los que, oye, había el abogado con la oficina cerrada, sino vamos a colaborar, ¿no? Y por lo tanto, ese es un cambio de mentalidad, una innovación que tenemos que meter, o que tiene que entrar a nuestras vidas, de, oye, y que nos va a hacer también más eficientes, ¿no? Porque justamente nos vamos a juntar a trabajar todos juntos. Ahí les dejo una pregunta a los tres. A Carlos, tal vez después de escuchar a los panelistas, quiere añadir algo más. ¿Qué otras recomendaciones le pueden dar a las firmas para justamente, oye, que este cambio, que esta nueva normalidad que venimos hablando de hace tiempo, que no va a ser lo mismo que antes de la pandemia, ayude a las firmas a ser más eficientes, ¿no? O sea, ayude y además a innovar en algunos aspectos? Pues no sé si arranco yo, Sí, si te adelante, parece, Alejandro. Juan José. Sí.
Yo creo que esas fotos que nos mostraba Carlos y que, digamos, reflejan sin duda una forma de pensamiento diferente. Son muy dicientes de lo que uno puede, digamos, percibir como beneficio de una nueva forma de trabajar, ¿sí? Nosotros en la oficina de Bogotá de Baker McKenzie tomamos una decisión de dejar nuestras oficinas de antes, que eran unas oficinas totalmente enfocadas, digamos, en el sistema en el sistema tradicional de nuestro crecimiento nuestro crecimiento está condicionado porque ya no nos caben más asociados con oficinas cerradas. Eso nosotros digamos que nos alejamos de ese modelo para entrar a un modelo fundamentalmente cooperativo, para entrar a un modelo, digamos, de trabajo híbrido, ¿sí? Que responde, Nicolás Tirado mencionaba que los asociados hoy en día no esperan las cosas que probablemente los que arrancamos a trabajar hace 25 años esperábamos, ¿no? Yo sí quería tener un carro bonito con mi sueldo como abogado cuando arranqué en 1995. Hoy en día probablemente la expectativa es muy diferente y nosotros tenemos que reconocerlo. Creo que nosotros tenemos que buscar ese bienestar. Nosotros, por ejemplo, nuestros asociados nos dijeron de manera muy clara que ellos esperaban no venir a la oficina absolutamente todos los días por las complejidades, digamos, de la movilización en Bogotá, que creo que no es un secreto para nadie. Yo estoy convencido de que ese tipo de cosas nosotros tenemos que interiorizarlas, pensarlas. Creo que eso que hace Carlos de la Pedraja es pensar mucho cómo se organiza cómo realmente se organiza una firma de abogados para poder prestar mejores servicios siendo más amable para su equipo. Yo creo que eso es algo que no tiene una respuesta única. La respuesta de Ontier es una, la respuesta de Baker puede ser otra, la respuesta de Dentons otra, pero sin duda hay que dedicarle tiempo, ¿sí? Los administradores de las firmas tenemos que dedicarle tiempo a tratar de responder esos temas porque de nuevo la mezcla, ¿no? El mejor talento es el que permite prestar el mejor servicio a los clientes y el mejor talento hay que capturarlo con las cosas que al talento le interesan y eso no es hoy en día únicamente una compensación monetaria, es otras cosas. Gracias, Alejandro. Miguelina, y cerramos con Carlos para un cierre final de toda la ponencia. Sí, me parece excelente lo que dice Alejandro. Y ahí yo quiero aportar una anécdota personal. En mi caso, o sea, yo he tenido un ejercicio bastante combinado, digamos. O sea, yo he tenido la oportunidad de ser General Counsel desde fuera de un cliente donde precisamente la firma que prestaba servicios es Hedrick, en la cual yo trabajo hoy, de la cual formo parte hoy. Y bueno, luego de ahí tuve la oportunidad de ejercer en el sector público de mi país por varios años. Entonces, recientemente acabo de reincorporarme a Hedrick, luego de 10 años de no trabajar allí, o sea, de no pertenecer a la firma. Y como decía Alejandro, realmente como gestores de firmas, además del cliente, o tan importante como el cliente, lo es el talento humano. En el momento en que yo valoré como profesional si quería reincorporarme a Hedrick y no irme a una estructura diferente, de las cosas o sea, lo que pesó para mi decisión fueron 3 factores específicos. Primero, el hecho de tener socios realmente involucrados en conocer a cada uno de las personas que trabajamos en la firma. Ese conocimiento implica que a pesar de que yo tenía 10 años fuera, o sea, recibía constantes felicitaciones en mi cumpleaños, acercamiento, a pesar de ya no estar allí. O sea, conocen cómo se llama mi hija, cuáles son mis motivaciones. O sea, hay un vínculo y una cultura que a pesar de yo tener 10 años fuera de la firma se mantuvo. Ese fue uno de los 3 factores tomados en cuenta. El segundo factor fue la flexibilidad. Desde el principio yo recuerdo que me llamó muchísimo la atención
hace más de 15 años, cuando ingresé a Hedrick por primera vez, que, o sea, había una total flexibilización de horario. O sea, cada quien se autogestionaba. A cada abogado nos daban la libertad de decidir qué tiempo dedicábamos internamente en la firma y qué tiempo fuera, evidentemente siempre cumpliendo con los parámetros de eficiencia. ¿Y cuáles eran esos parámetros de eficiencia? Una facturación adecuada a tu carga de trabajo y a la carga de trabajo que mantuviera la firma en ese momento, y clientes realmente contentos, clientes satisfechos con el servicio recibido. Si eso existía, poco importaba si tú prestabas el servicio desde tu casa o si lo prestabas en horario diferente. Por ejemplo, en ese momento yo no era madre de familia y yo llegaba a una hora más tarde en la mañana y salía una hora mucho más tarde en las noches porque tenía un horario distinto. Sin embargo, mis amigas, compañeras, colegas que si eran madres en ese momento llegaban muy tempranito porque llegaban justo después que dejaban sus niños en el colegio y se retiraban más temprano físicamente de la firma para finalizar y recibir a sus hijos al cierre de la noche. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando tú comprendes cuál es la necesidad que puede tener tu talento humano, qué motivaciones tiene, o sea, realmente si tú tienes un profesional que se motiva más por un reconocimiento externo o más por temas intrínsecos, entonces ahí puedes retenerlo y puedes realmente ser eficiente y tener tu personal que es al final con el que vas a proporcionar un buen servicio al cliente. También, ya para finalizar, creo que es muy importante que todo innovación tecnológica supone un reto, pero creo que todos podemos asumirlo, y el gran aprendizaje que tuvimos de pandemia es que muchas veces como abogados, como queremos ser eficientes, estamos abrazados a un modelo específico de negocios. Entendemos que, bueno, como estamos posicionados en los primeros lugares del país y estamos rankeados, bueno, pues si esto nos está dando resultados tanto económicos como frente a nuestros clientes, no necesitamos necesariamente cambiar. Entonces ahí es que tenemos que tener la visión disruptiva, decir, bueno, que estemos posicionados hoy no quiere decir que si seguimos este camino vamos a tener el mismo posicionamiento, un poco la imagen del astronauta con la botella de cerveza que mostraba Carlos. O sea, eso te puede durar, pero si no eres innovador y no sueltas un poco, abrazarte ese modelo y buscas otras herramientas legales para seguir dándole valor a tu cliente y eficientizando tu servicio, probablemente ya el astronauta, cuando veamos la foto, no está recostado, sino que está de pie tratando de buscar dónde está la cerveza que tenía antes en la mano. Gracias, Miguelina. Carlos, ¿algunas palabras finales para cerrar esta primera parte? Sí, genial, encantado. Juan José, tú has visto el poder de las imágenes, ¿no? Así es como funcionamos los humanos. Pero ¿sabéis cómo funcionamos los humanos? Por las emociones. Y nosotros seguimos pensando que nuestros abogados jóvenes y no tan jóvenes lo que buscan es un trabajo. Y lo que buscan es una experiencia, no un trabajo. Y nosotros hemos creado todo nuestro workflow de trabajo pensando en que es trabajo, porque a Alejandro y a mí nos encantaba en 1996 trabajar, y además, bueno, los expedientes, y vamos a... Fenomenal, pero claro, es que estos buscan otra cosa. Y no solo los abogados de nuestras firmas, sino que nuestros clientes están buscando una cosa distinta. Y esto es neurociencia pura y dura. Al final, emociones positivas, el sentirte arropado, el sentirte entendido, el sentirte acompañado en todas esas aventuras es para lo bueno, para lo malo, es para solucionar problemas cuando hay que solucionarlos, pero es para crear valor, y me gustaba mucho lo que decíais antes, esa aportación de valor y ese crecimiento. Yo ahí, Miguelina, estoy de acuerdo contigo en ese astronauta, y que bueno, y que puede resistir en la luna, pero es que yo de verdad que creo que es el año en el que los cascos se van a tener que quitar, en el que ya va a ser absolutamente imposible mantener los modelos. Ojo, mantener los modelos creciendo. Sí vamos a ver modelos que se mantengan shrinking, haciéndose más chiquititos. Seguro que sí,
Oye, y al final yo creo que lo importante, como decía Alejandro hace un ratito, es la aportación de valor. El despacho más eficiente del mundo que todos conocéis, el Watchell, Lipton, Rosen and Catt, claro, una oficina trabaja en 5 continentes, solo hay socios asociados, ganan 3 millones los socios, 1 millón los asociados, el resto es personal administrativo, pero focus on one thing, que son las operaciones de money más sofisticadas que te puedes imaginar, las más complejas. Y no hago otra cosa que eso. Al final, bueno, eso es eficiente para tu focus, para tu objetivo. Y yo creo que ahí es donde va a estar la eficiencia en los próximos años. No te puedes dedicar a todo, tienes que dedicarte de una forma con los recursos apropiados en el tiempo necesario, y yo creo que hay una cosa en el que mi antigua vida me enseñó claramente, que es que if you want to treat your client first, you need to treat your people more first. Y eso es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es que cuando Alejandro decía, bueno, el tráfico en Bogotá es espectacular, en Sao Paulo ni os cuento, y en Madrid se está pareciendo. Pero ¿qué pasa? Ese tráfico es, voy a la oficina. Mirad, hay un concepto que yo lo tengo claro y la pandemia nos lo ha enseñado. Cuando tú vienes a la oficina, tienes que venir a algo diferente a lo que puedes hacer desde tu casa. Si no, ¿para qué vienes? Para eso te quedas en Zoom y nos vemos las caras todos, para tener una reunión. No, es que al final, cuando vienes a la oficina, y yo vamos, soy el primero que apoya la autonomía, la flexibilidad, pero cuando vienes a la oficina, yo lo que quiero es que mi gente, cuando venga a la oficina, venga algo totalmente distinto. Y les va a encantar venir a la oficina. Les tiene que encantar venir a la oficina. ¿Por qué? Porque voy a sacar el máximo rendimiento. O sea, no solo para que jueguen al futbolín, que me parecerá estupendo el que juegue o el que no, sino porque realmente les tiene que merecer la pena. Y el cambiar y el seguir cambiando, yo creo que eso de creativity brings innovation and innovation brings leadership, es lo que vamos a encontrarnos. Y esa creatividad hay que fomentarla. Y no tenemos espacios normalmente porque estamos metidos en un túnel de trabajo, de horas que no hemos hablado. O sea, parece increíble, en todo este rato no hemos hablado de horas, de cuántas horas se trabajan, cuántas horas no se trabajan, pero por mucho que conozcan tu nombre el día de tu cumpleaños, como te hagan trabajar 80 horas a la semana, pues es que no hay forma, ¿no? Entonces yo creo que la creatividad se encuentra en otros espacios, creo que ya lo vamos entendiendo poco a poco. Yo desde luego más no lo voy a poder impulsar y lo he impulsado toda mi vida, pero yo creo que ahora es el momento de hacer cosas grandes, diferentes, y seguir aportando valor al cliente, que estoy contigo, Alejandro, que es el punto clave de todo nuestro trabajo. Gracias a los tres. Acá, digamos, terminamos un poco y vamos a pasar a... he preparado algunas preguntas respecto de los temas de este panel. Hay una de la que ya hemos hablado bastante, que es el tema que justo conversábamos, y es el tema de cómo tratar al personal y de los recursos humanos, ¿no? Han hablado del tráfico de Bogotá, han hablado del tráfico de Madrid, no han hablado del tráfico de Lima, supongo que nunca han venido al Perú. Los esperamos acá en Lima para que Juan prueben José, nuestro tráfico también. Si te explico cuánto tardé la última vez del aeropuerto al Swiss Hotel, ni te lo crees. Entonces, los esperamos en Lima y claro, una de las preguntas era justamente eso. O sea, ahora que nos piden volver a la oficina, hay mucha gente que no quiere porque hay una pérdida de tiempo, digamos, se pierde la eficiencia, digamos, del día, ¿no? O sea, hoy antes podía empezar a las 9 y trabajar, ahora tengo que empezar a las 7 para llegar a las 9. Entonces, creo que esa pregunta la hemos conversado bastante, así que la voy a dejar de lado. Y quiero entrar, sí, a temas. Hubo un anuncio hace un tiempo y hablando de innovación que me pareció interesante, que es que Google empezaba a entrar en los temas legales, ¿no? O sea, Google lanzó su Legal Tech y hablaba, Carlos, de la sistematización de lo que dijo, de lo que decía Susskind hace tiempo, de la sistematización de procesos y de efectivamente cómo hay algunas cosas en que la tecnología va a tomar probablemente algunos temas legales. Y ahí la pregunta para Alejandro, para que después comenten Miguelina y Carlos, es ¿en qué áreas creen que deberían ser o en dónde deberíamos invertir, ¿no? Porque dijimos,
me parece que fue Carlos quien dijo en la ponencia, oye, o Alejandro, invertimos en miles de software que no nos sirven para nada y los dejamos ahí y efectivamente se bota o se pierde un montón de capital. Y ahí les diría, oye, para una firma, ¿cuál debería ser el software que debería haber primero? ¿En qué tipo de tecnología deberíamos invertir para lograr una mayor eficiencia? Alejandro. Mira, yo te agradezco mucho esa pregunta. Yo definitivamente no me referiría a un único software porque definitivamente eso va a depender de lo que cada firma tenga en mente. Yo sí creo que tenemos que ir a pensar muy bien qué es eso que queremos hacer. Carlos mencionaba el tema de Wachtell Lipton. Probablemente ellos van a meterle toda la plata al software o una firma que esté especializada, digamos, en M&A, va a meterle toda la plata al software necesario para poder hacer due diligence muchísimo más rápido. Y esa es una inversión que perfectamente se justifica en un ambiente de M&A. Pero de pronto una firma que hace propiedad intelectual no necesita eso, necesita es otro tipo, digamos, de herramienta, ¿sí? A eso me refiero yo con que hay que pensar muy bien el negocio, pensar muy bien cómo se aprovechan las herramientas. Creo que lo que tenemos que hacer es digamos, ese examen de conciencia, no salir corriendo a comprar un CRM, ¿no? Ese tipo de softwares que, digamos, los abogados definitivamente no sabemos usar, a los que no les sabemos agregar, no les sabemos sacar el valor. Tenemos que pensar muy bien, con mucha cautela, porque las inversiones no son menores, ¿sí? Por ejemplo, para firmas independientes, pues las inversiones son cuantiosas, ¿no? Y uno tiene, yo creo que si uno de verdad invierte en un software que termina no usando, pues se equivoca, ¿no? Le baja el margen a los socios, no puede, digamos, hacer que los abogados bonifiquen por algo que realmente no sirve. Entonces, tú me haces esa pregunta y yo infortunadamente te tengo que no responderla, ¿no? Diciéndote, hay que pensar muy bien cómo quiero yo agregarle valor al cliente, y en esos procesos en donde yo quiero agregarle valor, ahí es donde tengo que buscar herramientas. Hay toneladas, ¿sí? Y evidentemente, digamos, hay cosas que van a pasar de moda, como no sé, como el petróleo crudo en algún nivel, en algún punto, digamos que claramente va a ceder ante nuevas tecnologías. Yo sí creo que nosotros tenemos es que tener conciencia de que los procesos comoditizados seguramente van a ser reemplazados. Eso, y que no podemos simplemente, eso es como el papel fotográfico en el que Kodak se enfocó cuando se equivocó después de haberse inventado las cámaras digitales. Yo creo que si nos enfocamos en ese tipo de cosas donde el software evidentemente nos va a reemplazar como abogados, pues ahí nos estaremos equivocando. Siempre yo creo que hay que pensar en dónde se le puede agregar valor al cliente. Yo creo que es en los procesos más complejos, en la prestación de los servicios legales más difíciles, en donde se sigue habiendo un espacio donde las máquinas todavía no están a ese nivel, no ha llegado Skynet. Y yo creo que, digamos, paro ahí porque pienso que esa es como la manera de abordar el tema. No, yo creo que has dado la respuesta correcta, ¿no? Que eso, oye, dependerá un poco de la firma. Y ahí hay que hacer porque sí, a veces es correr hacia el CRM, que es no necesariamente algo de lo que sabemos sacarle valor. Miguelina, Carlos, Miguelina empezamos y después Carlos para dar algunas recomendaciones más sobre este tema. Sí, definitivamente concuerdo totalmente con Alejandro. O sea, no hay una respuesta única y cada firma deberá hacer su valoración de cuáles inversiones hace en Legal Tech, tomando en cuenta, como mencionaba Carlos, el posicionamiento de la firma, o sea, cuál es su mercado en el momento, su visión de a dónde se quiere dirigir, o sea, dónde se ve en un futuro, porque evidentemente cualquier inversión es para lograr esos objetivos, o sea, para poder
lograrlos y acortarlos. Esa es la idea de poder tener un Legal Tech. Y también definitivamente debe hacer una evaluación real, no solo lo que piense la firma, sino incluso utilizar herramientas de medición de satisfacción del cliente en diversos aspectos para decidir cuál software puede o cuál solución legal tecnológica puede aportarle más valor a su cliente ideal, al que quiera, al que tiene, al que está buscando. Qué proceso que realiza internamente afecta al cliente, no le gusta la respuesta que recibe, porque siempre habrá de eso. E incluso lo único que añadiría a la intervención de Alejandro es que también como parte del proceso sería bueno analizar desde el punto de vista interno que está dando mucho dolor de cabeza a nuestra gente, para entonces agregar entre esa valoración de dónde invertimos, en qué Legal Tech invertimos nuestro dinero, qué problema también podemos solucionar a nuestra gente con algún software que de verdad aporte calidad de vida a ellos. O sea, pienso muchas veces en temas de facturación, es un dolor de cabeza para todos los abogados, y ya hay ciertas herramientas tecnológicas que te permiten hacerlo desde tu móvil, hacerlo rápidamente, bastante automatizado, y que definitivamente pueden bueno, darle un poco más de calidad de vida a nuestros abogados. Entonces ahí definitivamente, como decía Alejandro, cada quien tendrá que hacer su tarea de ver su foto y cómo se quiere ver en un futuro, y ahí decidir qué herramientas legales son las que necesita y las que debe tener. Sí, Miguelina, Carlos. Bueno, este es uno de mis temas favoritos, Juan José. Igual puedo destrozar aquí el foro legal latinoamericano hablando 1 hora y media de mi tema, pero me ha encantado los comentarios de Alejandro. Jo, ya me conoces, voy para allá. Me ha encantado la reflexión de Alejandro, que me quedo con algunas píldoras, y me ha encantado la reflexión de Miguelina, porque desde luego lo de preguntar al cliente, que no se estila mucho, yo creo que eso es una de las partes fundamentales. ¿Cómo te puedo aportar valor no solo en la prestación de servicios jurídicos, sino tecnológicamente? Yo lo que creo que hemos aprendido, y lo hemos aprendido en la pandemia a marchas forzadas y a bofetadas, como por decirlo de alguna forma, es que las transformaciones tecnológicas no son transformaciones tecnológicas, son transformaciones culturales. Y ahí es donde estamos. Hay otra cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y yo he dicho al principio, yo no trabajo en un despacho de abogados, yo trabajo en una empresa. ¿Cómo toman decisiones de inversión las empresas en tecnología? Muchas veces muy diferente a los despachos de abogados. ¿Por qué? Pues porque los despachos de abogados a veces miran el corto plazo y qué va a pasar el 31 del 12 y cómo reparto o no reparto, y ojo con las inversiones a nivel medio plazo o a nivel long run. Y realmente, si queremos posicionarnos y queremos trabajar de verdad en empresas eficientes, tenemos que aplicar toda la tecnología disponible a lo que es nuestra propuesta de valor. Con Alejandro, desde luego, sumo el comentario de hay que entender muy bien en qué te focalizas y qué aporta valor a tu despacho o a tu empresa de prestación de servicios jurídicos, pero sobre todo hay otra parte que también yo creo que es muy importante, y nosotros hemos tomado unas decisiones muy importantes hace unos meses en la transformación tecnológica, que es cómo quieres que trabajen tus abogados. Y ese workflow de trabajo es absolutamente fundamental. ¿Quieres compartir o no quieres compartir? ¿Quieres compartir a nivel global? Y cuando tienes la suerte de trabajar en una empresa global como la mía y conectar oficinas, compartir esa información a través de la tecnología es absolutamente fundamental. Con lo cual es una forma también de verlo. Gracias. Efectivamente, hay muchas formas de verlo, y creo que hacerlo de la manera que mejor se acomode a nuestras necesidades y a las de la firma es la mejor recomendación. Ahora, pasando del tema de tecnología, quiero hablar de otro tema que se habló en el panel anterior, pero que también me parece muy interesante para la eficiencia de los estudios de abogados como en general, que es el tema de profesionalización dentro de la firma, ¿no? Hace unos años yo recuerdo cuando trabajaba, no tengo tanto tiempo, tengo 15 años trabajando, pero claro, todo lo hacíamos los abogados, ¿no?
oye, necesitábamos cambiar las sillas del directorio, había junta de socios para ver qué sillas elegíamos y pues se volvía esto poco eficiente, ¿no? Y el marketing pensábamos que era tarea de los abogados. Y ahora hay una tendencia, y como justamente hemos tenido una reunión, Infidencias, yo soy dueño de una firma chiquita y hemos tenido una reunión, oye, ¿en qué área profesionalizo? ¿No? O sea, oye, contrato un administrador, contrato un marketero, contrato un project manager, contrato algo más bien que genere pues eficiencias dentro de lo que estoy, de la práctica en la que estoy. En su experiencia, ¿qué áreas creen que es más importante profesionalizar dentro de una firma de abogados para lograr esta eficiencia, para lograr dar este siguiente salto? Nuevamente empezamos con Alejandro. Pues mira, no hay una sola función que no tenga relevancia y que no tenga un impacto en el, digamos, en el resultado final, en un estado de pérdidas y ganancias. Yo creo que 3 componentes que son sumamente importantes. Acá no voy a decir nada innovador. Sin duda alguna, es importante, en mi opinión, es absolutamente central el tema financiero, ¿sí? Si tú no tienes, digamos, si tú no tienes un financiero, un equipo, digamos, de finanzas que maneje todos los procesos, digamos, de facturación y cartera y que realmente esté encima del manejo de los costos, no hay ninguna organización, esto no es exclusivo a las firmas de abogados, no hay ninguna organización que pueda funcionar adecuadamente. Esa yo creo que es absolutamente central. Pero nosotros estamos nosotros estamos en un negocio de gente. Entonces, pues sí tenemos que tener un equipo de talento muy profesional, que entienda que este es un negocio muy específico, ¿no? Porque es un negocio en donde los socios además tienen un rol un poco esquizofrénico porque son de alguna manera los que tienen a cargo la dirección del negocio, pero a su vez son también los que hacen, los que descargan de manera principal el trabajo y son los que hacen muchísimo del desarrollo de negocios. Entonces, el apoyo que a ellos se les da desde el área tanto de desarrollo de negocios como desde el área de talento humano, pues es clave. Si me preguntas, ¿dónde? Esos son, yo creo que las tres áreas de foco. Evidentemente hay muchísimas otras, pues digamos, hay funciones de innovación, hay funciones de muchas cosas, pero a mí me parece que las 3 funciones core en una organización para poder responder adecuadamente al reto y permitirle a los abogados hacer lo que mejor saben hacer, que no necesariamente es administrar, es justamente tener un equipo con mucho talento en esas 3. Tú puedes, por supuesto, tener una gerencia general, no sé cómo se llame, pues, un gerente general que coordine todas esas funciones, sin duda alguna. Eso depende yo creo que depende mucho de los tamaños de cada organización legal, ¿sí? Pero tal vez la clave está en que los socios no tengan que escoger el color del tapete de la entrada del baño. Ese tipo de cosas, ese micromanagement definitivamente va en contra de esa eficiencia de la que venimos hablando toda esta mañana, ¿no? Y yo creo que ahí es en donde tendríamos que enfocarnos. Gracias, Alejandro. Miguelina, y terminamos con Carlos esta segunda parte también. Sí, definitivamente estoy de acuerdo con Alejandro en lo que mencionaba, pero yo añadiría algunas áreas que también creo que son igual de importantes y que Alejandro también las dejaba ya entrever en su intervención. Por ejemplo, como hemos venido comentando a lo largo de este espacio, todo lo que tiene que ver con innovación tecnológica, definitivamente entiendo que es importante ahí la profesionalización, o sea, recibir el verdadero apoyo
de personas especialistas en la materia y que, como también decía Carlos, nos permitan gestionar un despacho de abogados como lo que es, como una empresa cuyo negocio es prestar servicios legales. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que los socios lo que debemos poder desarrollar es un plan de negocio que nos permita tener unos cuadros de mandos bastante definidos, adecuados al tamaño de nuestra firma y que nos den una visión 360 de la misma, pero apoyados donde sea necesario en personal realmente que sea profesional, porque tener un profesional en un área de finanzas, en un área de tecnología, por ejemplo, en un área de lo que es el mercadeo adecuado, como lo vemos con la visión que tiene la firma de lo que son sus servicios, ahora que tenemos un mundo digitalizado donde necesariamente en una mayor o menor medida con matizaciones según la personalidad y la visión de la firma, pero no podemos dejar de estar presentes en espacios digitales. Entonces, esos espacios son muy importantes en que podamos ser eficientes y tener profesionales que nos apoyen en ese proceso, tal cual como haría otra empresa de cualquier sector. O sea, tenemos que enfocarnos en que no somos todólogos, somos abogados y manejamos una empresa que brinda servicios legales. Y finalmente, para cerrar mi intervención, yo creo que parte de todo lo que hemos hablado, leí una frase, no recuerdo dónde, que decía que la eficiencia de una firma es la suma de la eficacia que logremos en cada uno de nuestros abogados. Entonces, definitivamente, y creo que en eso coincidimos, Carlos, Rodolfo, que ya no está con nosotros, lamentablemente tuvo que salir Alejandro. O sea, la cultura de firma que podamos desarrollar, la forma en que podamos acompañar y apoyar a nuestra gente, a nuestro personal profesional, les va a permitir llegar a esa eficacia y luego nosotros encargarnos de apretar hacia lo eficiente. ¿Por qué? Porque si tenemos una cultura que enseñe y forme a los abogados a autorresponsabilizarse, autogestionarse, si podemos traer y tener siempre sobre la mesa el principio KISS para todos los procesos que podamos desarrollar, que es Keep It Simple, esto, pero no sé si lo conocen, que es que la regla tiene que ser lo simple y lo complejo tiene que ser accidental o totalmente necesario. Entonces vamos a poder lograr llegar a esa eficiencia que es el ideal, o sea, poder ser eficientes para nuestros clientes y para nosotros mismos. Gracias, Carlos, para cerrar este segundo bloque. Para cerrar, igual que antes estaba muy de acuerdo con don Alejandro y doña Miguelina, en este punto igual discrepo por la posición que yo tengo, ¿no? Y voy con tu pregunta, un poco de polémica así para terminar, que si no, a ver dónde estamos, claro, vosotros estáis despertando, pero yo ya estoy casi en la hora de la cena, ¿no? ¿Qué profesional introduces en una firma? Profesionalizar, ¿cómo lo hacemos y quién primero? Who's going first? Yo lo que diría es, ¿para qué lo quieres? Y está claro que puede ser un financiero, puede ser alguien de marketing, alguien de clientes y mercados, alguien de lo que sea. Pero sobre todo, yo lo que diría es qué le vas a dejar hacer. Y profesionalizar significa profesionalizar. Y profesionalizar no significa ayudarme a quién toma las decisiones. Y cuando realmente juegas a profesionalizar de verdad. Entonces, realmente lo de zapatero a sus zapatos y the right people in the right position, si tú quieres gestionar esto como una empresa, necesitas gestores profesionales. Y ojo, y hay muchos socios que son absolutamente, bueno, muchos no, todos los socios son expertos en la materia, son expertos en muchísimas cosas, y sí necesitan ayuda, pero al final las decisiones empresariales pues igual están tomándose en sitios totalmente diferentes. Muchas veces, y yo estoy sí en eso de acuerdo, Alejandro, en la parte financiera, o sea, un negocio de prestación de servicios jurídicos no vive de la facturación y vive de los cobros. Y toda esa gestión financiera
está clarísimo, o mejor dicho, vive de la facturación y de los cobros, perdón. Pero ¿qué duda cabe que manejar muy bien los cash flow y lógicamente por las previsiones financieras es importantísimo para controlar el negocio. La innovación no es un departamento, la innovación es una actitud, la innovación tiene que estar en absolutamente todas las personas de la firma, y yo lo que creo es que al final sí tienes que tener un equipo muy compacto para encontrar esos espacios y profesionalizar de verdad las funciones, pero dejando hacer. Yo he visto muchísimas veces, y no es mi posición, voy a alguien de talento, y alguien de talento para hacer nóminas, pues mira, las nóminas las externalizo porque no me aporta absolutamente ningún valor, y yo lo que quiero es un director de personas, talento y cultura. Pero para hacer, y para hacer es para hacer cosas. Entonces, muchas veces la profesionalización implica ese acto de humildad, ese acto de apartarse y dejar hacer a profesionales que realmente ven o pueden ver el negocio de una forma distinta, ¿no? Y esa es un poco la valentía que yo creo que vamos, yo desde luego creo en ella y por eso estoy donde estoy, haciendo cosas pues quizá de una visión diferente, y que no es nada fácil, por supuesto, el profesionalizar pues eso, culturas muy arraigadas o estructuras tradicionales. Yo te puedo hacer una pregunta, Carlos, una contrapregunta sobre eso que me pareció muy interesante. Evidentemente, el tema tú hablas de la humildad para aceptar que hay gente que sabe hacer las cosas mejor que uno. Yo creo que estamos en un negocio en donde existen egos, ¿no? Se manejan egos significativos. ¿Cómo has, de alguna manera, tú afrontado ese reto, digamos, de la persona que sin duda es un súper experto en la prestación de servicios legales, pero no necesariamente es un experto en la gestión de un negocio? Me encantaría contestarle a esta pregunta, pero como llevo 5 meses en Ontier, I'm on my way, you know? Estoy en ello. Pero desde luego, a ver, yo lo que sí creo es que cuando entiendes, y hemos hablado de muchas cosas, y hemos hablado de la eficiencia, y hemos hablado de los competidores, y hemos hablado muchas veces de no sabemos cuál es, es que no sabemos cómo va a ser el futuro. Entonces, yo lo que creo es que primero, cuando tienes el apoyo de la altísima dirección en una firma de abogados, es cuando realmente yo creo que puedes hacer cosas. Dos, cuando la necesidad existe. Y la necesidad existe y realmente el reconocer que sé mucho de derecho de competencia o de derecho corporativo, pero realmente cuál es el siguiente paso estratégico, yo creo que el apoyar y el apoyar con proceso y con procedimientos, que proceso y procedimiento no es burocracia, es una forma de trabajar el pensamiento lateral y abrir la cabeza en cómo podemos hacer cosas que antes hacíamos de una forma y hacerlo de una forma distinta. Entonces, yo ahí siempre me acerco mucho al partnership, a hacerlo conjuntamente, a tener quick wins, porque yo creo que en todo proceso de cambio creo que es muy, muy importante, y poco a poco la gente va abrazándolo cuando tienes realmente resultados y cuando eres capaz de ver cosas que en cualquier empresa están encima de la mesa para los directivos, pero muchas veces para los socios de un despacho pues no las teníamos encima de la mesa pues porque nadie las había puesto. Pero claro, es que esto en el fondo es así, ¿no? Entonces yo creo que es trabajo conjunto, insistir, el éxito está en insistir el 99% de las veces, y ahí es donde estamos. Pero Alejandro, encantado de seguir comentándotelo, a ver si avanzo a algún lado o no avanzo, pero I hope so. Muy bien. Me gustaría, si hay espacio también, hacerle una pregunta a Carlos, bueno, y a Alejandro también, que sobre Cortita, todo pues estamos sobre el tiempo. a todos, sí, Ahorita Mark me llama la atención. muy cortita. Si tuvieran, evidentemente, el tema de profesionalizar, como decía Carlos, es dejarle la toma de decisiones a otro, que es el gran reto, porque a veces dejamos que nos hagan el plan, pero al final termina el socio decidiendo el color del lobby igual. Esa profesionalización, por lo que he escuchado, creo pensar que la prioridad podría ser el área financiera o de finanzas, o si tuvieran que priorizar, vamos a decir, en un despacho estándar como el que conocemos, o sea, con los estándares que conocemos, ¿cuál área para ustedes entienden que sería la más prioritaria de profesionalización en el mundo de hoy?
A ver, yo lo que sí haría, y bueno, lo que estoy haciendo, es pensamiento divergente. Primero, no abogados. Es importante el empezar a tener perfiles diferentes y perfiles muy histriónicos en una cultura pues que de repente está montada sobre los mismos parámetros, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte estratégica muy importante. O sea, toda la parte de estrategia, toda la parte de visión, toda la parte de leading the future, eso es una parte que yo creo que es muy, muy importante, porque a veces estamos en nuestro mundo y no salimos de ese mundo ni de una visión diferente, ¿no? Entonces, claro, yo no sé si es una parte, no sé el puesto cuál es, ni si existe, pero sí es por lo menos ayuda en visualizar cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Eso yo creo que es muy importante. Una vez que tú tienes decidido cuál es tu estrategia y cómo vas a ganar dinero en tu firma, hay otro perfil que es vital tenerlo y no siempre hemos sido capaces de tenerlo, que es alguien que sepa ejecutar. Execution. Read that book. Amazing. Podemos grandes elocuencias, pero no, que es que aquí hay que empezar a hacer cosas y hay que hacer cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la parte de ejecutar es importante y en toda transformación, y yo creo que nos enfrentamos a una transformación brutal, la transformación cultural es una parte también fundamental. O sea, apoyo en esa posición de talent and culture, a mí me parece de las más importantes. Pero a nivel comité de dirección, no a nivel administrativo de recursos humanos. Claro. Bueno, Gracias. Juan José, ¿nos da tiempo de hacer un par de preguntas de personas que nos están escribiendo? estamos 15 minutos sobre la hora, pero si tú quieres, vamos. Tú, adelante, Marc. Súper breve, porque básicamente una pertenece al panel 1 y Luis Chávez comentaba que las firmas de abogados suelen utilizar su cartera de clientes como una forma de publicitar sus servicios y que, en resumidas cuentas, lo que viene a contar es que en ocasiones van a una firma más pequeña, más boutique, como para guardar más secretismo y confidencialidad. ¿Cómo gestionar esta problemática? ¿Qué opináis? Pues yo creo que los clientes, digamos, nuestros clientes toman las decisiones respecto de lo que se publica y no se publica. Nosotros tenemos una política muy clara de preguntarle a los clientes. Hay clientes que tienen una política muy clara de decirnos esto no se publica. Y hay otros que no, pero nosotros preguntamos. Yo creo que es muy sencillo en términos de cómo se estructura eso para efectos, digamos, de todos los reportes a los directorios. Los directorios, digamos, se toman esa precaución de preguntarte qué se puede publicar, qué no se puede publicar. Yo creo que esa es como la herramienta que nosotros usamos de manera estándar, porque el secreto del cliente, digamos, el secreto profesional, pues es una de las obligaciones primas que tenemos como abogados y tenemos que responder a eso. Sí, es un estándar muy de mercado. Y la última, Santiago García Ordóñez, nos comenta en algún foro aquí en España, se comenta que en Estados Unidos algunas firmas tienen establecida tecnología para que de forma robotizada contestara a ciertas consultas jurídicas. ¿Hasta qué nivel creen que está llegando a estos puntos? ¿Quién se atreve? Hombre, yo creo que, robótica, a ver, desde los chatbots, que nosotros tenemos uno, pero cómo funciona, que funciona muy simple, pero yo creo que toda la aplicación de robótica, artificial intelligence y eso unido a todo el mundo blockchain que viene, va a ser espectacular. O sea, hay determinado tipo de consultas que sí que es así y que sí es verdad que se está introduciendo, pero todavía es un tipo de abogacía, yo creo que diferente, un tipo de asuntos diferentes. No a grandes niveles, pero sí lo vemos y vemos esa parte de robótica. Yo sí la veo mucho en pleitos masivos o en demandas masivas, en temas muy recurrentes, si se está aplicando parte de esa robótica a determinados asuntos.
Eso es. Pues Sandra, iremos ya cerrando, que nos pasamos ya de la hora. Ha sido un lujo teneros a todos y a todas, contar con vuestras experiencias, vuestras ideas. Prácticamente hemos estado en 100 personas en este bloque de horas, así que la verdad es que tiene muchísimo mérito. Y en breve colgaremos también, tanto en el canal de YouTube como en la web, la grabación. Sandra, unas palabras para cerrar el foro. Muchísimas gracias, Marc. Han sido 2 paneles muy, muy interesantes. Me quedo con una de las reflexiones en las que mencionaban que ir al trabajo tiene que ser realmente apasionante, que realmente hagas algo distinto de lo que harías algo de una manera remota, ¿no? Entonces, definitivamente me quedo con eso. Y nada, agradecerles a todos, a los asistentes, como dices, han sido más de 100, hemos estado ahí monitoreando y pronto les vamos a compartir la grabación de este evento. Muchísimas gracias a todos.